Dice, con la finalidad de evaluar el tiempo que se demora cada estudiante en resolver un test, se toman los tiempos en horas de una muestra de jóvenes de entre 14 y 17 años. Se eligen al azar de un colegio y se obtienen los siguientes resultados. Esos son los resultados obtenidos, es decir, inmediatamente uno puede vislumbrar cuál es la variable que se está estudiando en este caso. Pero antes que eso, veamos qué se nos pide, qué debemos hacer con este problema, con estos datos. Dice que hay que construir un cuadro de distribución de frecuencias e interpretar algunos elementos de ese cuadro. Bien, pues entonces lo primero que uno piensa en este caso, si debo construir un cuadro de distribución de frecuencias, debo pensar en cuál es la variable que se está estudiando. En este caso, la variable que se está estudiando, de acuerdo a los datos que tenemos, no son las edades de los jóvenes. Eso es un dato nomás. Lo que se está evaluando o se está estudiando es en los tiempos que se demoran en resolver un test. Por lo tanto, esa es la variable tiempo. Y la variable tiempo es continua. Entonces lo primero que uno piensa, si tiene que hacer una tabla de distribución de frecuencia con una variable continua, es que debe generar niveles de la variable, en este caso intervalos. Bueno, pero nosotros tenemos una estrategia para generar esos intervalos. Fíjense que tenemos acá los datos, está distribuido de otra manera nomás, los datos que teníamos del ejercicio, que son los tiempos, y la tabla. Ahí tenemos la tabla, los niveles de la variable, en la segunda columna es la marca de clases, y después las frecuencias. Bien, entonces lo primero que necesito saber, como es una variable continua, cuántos intervalos voy a hacer. Para eso tenemos la fórmula de Sturger, que es la que ustedes ven en este momento. Número de intervalos se calcula siempre 1 más 3,3, 2193 por el logaritmo. Lo único que varía en esa fórmula es el logaritmo del valor, en este caso 33, que corresponde al número de datos o al total de observaciones. En este caso se observó o se encuestó a 33 jóvenes, por lo tanto, por eso se calcula el logaritmo de 33. Una vez que calculamos esa fórmula, la evaluamos, nos da 6,044. Y eso es 6, siempre se debe llevar a un número entero. Recuerden, como decía en los contenidos, que si la décima es 5 o más, debo aproximar al siguiente valor. Por ejemplo, que fuera 6,5, ya tendría 7 intervalos. Fíjense que ahí están marcados los intervalos. Una vez que tengo los intervalos, ahora ya sé que son 6, me interesa saber cuál es la amplitud, generar esos intervalos. La gracia de esta estrategia, recuerden que no hay una regla general para generar los intervalos. Esta es la fórmula de Sturger, pero tiene un beneficio, que es que finalmente todos los intervalos van a quedar de igual amplitud. ¿Ya? Entonces la amplitud se calcula como la fórmula que aparece ahí abajo. La fórmula dice, límite máximo, debo buscar el mayor de los números de los datos, menos el mínimo, y esa diferencia dividirla por el valor de k, pero k entero, 6. Entonces tengo que el mayor es 3,32, el menor 1,16, dividido por 6, resultado 0,36. ¿Qué indica eso? Que la amplitud de cada intervalo es 0,36. Por lo tanto, ¿cómo yo genero los intervalos? El primer intervalo de arriba, que está bajo la X, debe partir en el menor, que ya sabemos que es 1,16. Y a ese menor, a 1,16, le debo sumar la amplitud. Le debo sumar 0,36. 1,16 más 0,36 me da el otro límite de ese intervalo, me da 1,52. Y ahí tengo el primer intervalo. Segundo intervalo, repito el 1,52 y le vuelvo a sumar el 0,36, que es la amplitud, 1,88. Repito el 1,88 y le vuelvo a sumar 0,36, y así sucesivamente hasta que llego al sexto, en este caso, al último intervalo, y voy a llegar exactamente al mayor. Tenemos creado los intervalos que vamos a considerar para la tabla.
Segunda columna de la tabla es se llama marca de clases. La marca de clases no es más que el punto medio de cada intervalo, ¿ya? Es el promedio, mejor dicho, de cada intervalo. Por lo tanto, el primer intervalo, en el primer intervalo, la marca de clases se calcula 1,16, le sumo 1,52 y el resultado lo divido por 2. Es como calcular un promedio de notas, entre dos notas. 1,16 más 1,52 me da la marca de clases. Y así, todas las marcas de clases se van calculando del promedio de los límites de cada intervalo. Bien, ahora viene la parte que yo diría que es la más trascendente para calcular para que todo funcione bien en una tabla de distribución de frecuencia, que es la frecuencia absoluta, porque aquí yo debo contar. Si yo me equivoco en la frecuencia absoluta, van a estar erróneos todos los datos hacia la derecha, porque todos están relacionados con ella. Por lo tanto, debo contar bien. Fíjense que en el primer caso debo contar todos los datos que están entre 1,16 y 1,52. Si ustedes se dan cuenta, en la derecha el intervalo aparece con un paréntesis que indica que es abierto por ese lado. ¿Qué significa que sea abierto por la derecha? Que no se considera el último valor, el 1,52. Pero si es cerrado por la izquierda, por lo tanto se considera el 1,16. Si yo cuento, fíjense que aparecen en rojo todos los datos que están dentro de ese intervalo. 1,16, 1,18, 1,22, 1,46 y 1,48. Marqué en verde el 1,52. ¿Por qué? Porque podría llevar a error y decir lo vamos a considerar dentro y no se considera. Bien, por lo tanto en la primera frecuencia absoluta es 5 y así sucesivamente cuento cuántos datos hay en cada uno de los intervalos. Si ustedes se dan cuenta, el último intervalo aparece como abierto, pero ahí hay un error, es cerrado por la derecha, es decir, el 3,32 se considera en el último intervalo porque no hay otro. Finalmente, todas las frecuencias serían esas. Una forma de darse cuenta si está bien o si vamos bien encaminados es, si yo sumo todos esos datos, si yo sumo toda la columna de la frecuencia absoluta, me tiene que dar el total de datos, que en este caso es 33. Y así ocurre. Segunda columna, frecuencias acumuladas, se van acumulando en forma diagonal, es decir, la primera es 5, la segunda es 5 más el 5 que está en diagonal, después el 10 le sumo el 6 y así sucesivamente. En la última frecuencia acumulada debo llegar al total de datos, 33. Bien, y lo demás ya ustedes lo conocen, son las frecuencias relativas y porcentuales. Las frecuencias relativas, recuerden que es la división del NI minúscula, es decir, de la absoluta, dividido por el total. 5 dividido por 33. Bueno, en este caso me da un número infinito de decimales. De aquí en adelante, para que siempre tengamos tablas similares o iguales, vamos a hacer lo siguiente. Cuando el decimal que me dé en la frecuencia relativa tenga infinitos decimales hacia la derecha, ustedes simplemente lo van a cortar en el tercero, sin aproximar. No importa que sea 5, esa milésima, el tercer decimal, sea 5, 6, 7, no se aproxima. Entonces, por ejemplo, si yo lo calculé todas las frecuencias porcentuales y quedó de la siguiente manera. Si se dan cuenta que las frecuencias relativas, es decir, la F minúscula, todas quedaron con 3 decimales, excepto la penúltima que no tenía más decimales, pero porque yo corté en el tercer decimal. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Solamente nos va a pasar que no nos va a dar uno exacto, el 1. Si ustedes suman todas las frecuencias relativas, no les va a dar 1, porque fuimos perdiendo decimales en el camino, pero nos va a dar una cifra muy similar, muy aproximada. En este caso nos da 0,997. Lo mismo con el porcentaje, que no nos va a dar 100, nos va a dar en este caso 99,7%. Ahí tenemos la tabla de distribución de frecuencia. Veamos ahora la segunda parte, que es interpretar algunos datos. Ahí replicamos la tabla y vamos viendo. N4 minúscula dice la frecuencia absoluta del cuarto intervalo. Dice que son 8 estudiantes que se demoraron en realizar ese test entre 2,24
y 2,6 o 60 horas. Segunda interpretación, n mayúscula, una frecuencia acumulada del tercer intervalo, 16. Quiere decir que como están acumulados hasta ahí, dice, son 16 los alumnos que se demoraron menos de 2,24 horas o hasta 2,24 horas. Siguiente, porcentaje. Como es relativa, un porcentual, no es acumulado, el 15,1% de los jóvenes se demoraron entre 1,52 y 1,88 horas. Y el último, que es una frecuencia acumulada, hasta ahí hay un 78,5% de los jóvenes que se demoraron menos de 2,96 horas.